En esta sesión vamos a analizar en detalle la manera como se propagan los errores a través de las diferentes operaciones aritméticas. Al mismo tiempo vamos a concluir algunas de las estrategias para minimizar los errores que se presentan al efectuar dichas operaciones. Antes de discutir la manera como se propagan los errores con las diferentes operaciones aritméticas, veamos en términos generales el esquema de propagación para una operación genérica. Supongamos que tenemos dos parámetros de entrada x y que el resultado de la operación es un valor z. X y y traen un error que es histórico y ese error fue el resultado de otras operaciones previas o simplemente son los datos. Z también debe ser almacenado en la máquina y al intentar ser almacenado entonces habrá un error en Z. Por lo tanto, el error total en la operación es el resultado de combinar de alguna manera la cantidad de error propagado por X con el X, la cantidad de error propagado con y la cantidad de error propagado con Z. Esa sumatoria de los tres errores da el error total en la operación. Veamos un poco más en detalle. Para determinar la manera como se propaga el error mediante la aplicación de operaciones, empecemos por analizar la propagación del error absoluto con las operaciones aritméticas básicas. Para el caso de la suma y la resta, es posible demostrar que el error en la suma es la suma de los errores y el error en la resta es la resta de los errores. Cuidado, esta suma o resta son aparentes debido a que el error en X y el error en Y tienen signo. Para evitar esta situación, se busca el caso peor sacando valor absoluto a ambos lados de la igualdad y obtenemos que el error en la suma o en la resta es como máximo la suma de los valores absolutos de cada uno de los errores. De la misma manera se puede analizar el caso del producto, solo que las expresiones cambian, que las pueden ver en pantalla. Es importante tener en cuenta que en todos los casos que estamos viendo, faltó sumar el error que se sucede en cada uno de los resultados. En conclusión, tendríamos tres errores. El error en cada uno de los elementos de la operación o parámetros de la operación y el error en el resultado. Por ejemplo, para la suma quedaría el error en X más Y es igual al error en X más el error en Y más el error en el resultado. Del mismo modo que se hizo el análisis para el caso del error absoluto, realizamos el análisis para el caso del error relativo. Obsérvese el grupo de la suma y la resta. Son muy parecidas las fórmulas, simplemente lo único que cambia es que dependen de la operación misma. Y el error en X está siendo afectado por un coeficiente y el error en Y por otro coeficiente. Tener en cuenta que falta sumar el error en cada una de las operaciones y que cada error tiene signo. Por lo tanto, hay que sacar valor absoluto a ambos lados y vamos a analizar el caso peor. En el caso del producto y el cociente, obsérvese que el error relativo del producto es la suma de los errores relativos y en el caso del cociente es la resta, y de nuevo es la misma discusión. Veamos un ejemplo de la manera como se calcula el máximo error relativo o absoluto en una expresión aritmética cualquiera. El primer método que se plantea es resolver primero el error de las operaciones más internas. En este caso calculamos el error total en 6x, que es el resultado del error en x, el error en 6 más el error de redondeo. De la misma manera es el error en 3x. Posteriormente se calcula el error en 3xy, que observe que depende del error en 3x. Y finalmente calculamos el error en 6x menos 3xy, que será el resultado del error en 6x, que ya se calculó previamente, más el error en 3xy, que también se calculó previamente, más el de redondeo. El método 2 consiste en calcular el error de las expresiones más externas y luego ir calculando las más internas. En este caso, en primer lugar,
se calcula el error en 6x menos 3xy, que sería dado por el error en 6x más el error en 3xy más el error de redondeo. En la misma expresión se reemplaza el error en 6x por su valor y el error en 3xy por su valor. Observe que el error en 3x hay que descomponerlo en dos expresiones, el error en 3x y el error en y. Y luego se reemplaza. Entonces se observa que el cálculo de todos es simplemente ir descomponiendo hasta que los errores queden en su mínima expresión, que sería el error en 3, el error en x, el error en y. Existe una herramienta gráfica que nos puede ayudar a visualizar o a entender mejor la manera como se propagan los errores en una expresión. La idea es escribir la operación en un árbol binario. Simplemente en el nodo se coloca la operación y en las ramas se colocan los valores. Entonces, lo único que hay que agregar en el árbol es la cantidad de error que se propaga por cada uno de los valores. Esa cantidad depende de la operación que estemos realizando, de los valores que viajan por la rama y, por supuesto, de si estamos calculando el error relativo o el error absoluto. En la gráfica, por ejemplo, se observa que hemos colocado la cantidad de error propagada para el caso del error relativo. Por ejemplo, el error en 6xy tiene en las ramas unos y tiene dibujado el error de redondeo R1. Observe que en el caso de la resta se colocan los coeficientes correspondientes a los valores que hay en cada una de las ramas de la expresión. Con el aprendizaje anterior vamos a calcular entonces el máximo error relativo posible en las operaciones y para eso vamos a hacer varios ejemplos. Es de notar que cada uno de los ejemplos que vamos a realizar nos van a dejar algunas enseñanzas importantes. Por ejemplo, en el segundo vamos a concluir que no siempre se puede sumar de cualquier manera. En el tercero, la resta de cantidades casi iguales vamos a encontrar que es problemática. Y vamos a encontrar que el dividir por cantidades próximas a cero podremos llegar a tener dificultades. Después de haber analizado algunos ejemplos y situaciones particulares en las que se presenta el error, analicemos entonces la manera como podemos mejorar nuestros cómputos y cálculos a la hora de definir operaciones. En primer lugar, si vamos a sumar varios números, observamos que los más pequeños no se tienen en cuenta frente a cantidades muy grandes. La recomendación es primero sumar los más pequeños y luego los más grandes. Eso se hace a través de un ordenamiento de los números. De la misma manera, si tenemos números muy parecidos, observamos que el aporte en el error es más o menos igual en cada uno de los términos. En este caso, agrupar. Cuando se restan cantidades casi iguales, el error aumenta. En algunos casos es importante que podamos evitar esta resta de cantidades casi iguales. De la misma manera, cuando estamos dividiendo por números cercanos a cero, es importante tener en cuenta que el error se aumenta demasiado y por lo tanto es recomendable evitar esto. En todos los casos es importante, antes de ejecutar las operaciones, observar la manera de minimizarlas o reducirlas a través de procesos matemáticos equivalentes. Una de las recomendaciones más importantes para reducir los efectos del error de propagación es aumentar la cantidad de cifras que maneja la máquina. Esto se conoce con el nombre de doble precisión o precisión múltiple. Esto permitiría que se reduzcan los efectos del error de propagación y que no tengamos que aplicar algunas de las recomendaciones dadas anteriormente. También, en algunos casos, es importante tener en cuenta que la representación binaria puede llegar a crear problemas. En este caso, buscar manejar otros valores o otros tipos de datos según lo que tengamos en nuestro problema. En definitiva, todos los errores se están presentando por la capacidad de la máquina de representar de manera finita los números reales. Es decir, en ciertos sentidos se están manejando algunos racionales en la máquina. Esto, por supuesto, trae efectos que son
fuertes. Por ejemplo, no se cumplen ninguna de las leyes de las operaciones y para cada uno de los casos se pueden dar ejemplos específicos del no cumplimiento de estas propiedades. Una vez discutido los problemas de propagación que se presentan con las operaciones aritméticas básicas, podemos pensar en la realización de operaciones más complejas, enmarcadas en términos generales en las funciones. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer en la siguiente sesión es cómo se propagan los errores en las funciones